¿Por qué Estados Unidos es una nación tan poderosa? ¿Qué hizo Europa para ser el continente con mayor crecimiento económico? ¿Por qué China ha demostrado resultados tan distintos a los que tenía en el pasado? ¿Qué motivos hicieron que India y África se hayan quedado atrás? Todas estas preguntas las responderemos en este capítulo. Empezaremos hablando de Estados Unidos y de Europa y los motivos por los cuales este país y este continente han tenido un gran desempeño económico. Estados Unidos es el claro ejemplo de que unas buenas reglas del juego tienen un impacto significativo en la economía de un país. A continuación se explicarán los factores por los cuales Estados Unidos ha crecido exponencialmente. Las instituciones establecidas por los ingleses. Como en la mayoría de colonias de Estados Unidos no había metales preciosos ni suficiente mano de obra, no era rentable implantar instituciones extractivas. Por ende, los ingleses decidieron promover la actividad productiva y comercial a través de instituciones inclusivas. Entonces, a diferencia de muchos países del continente, en Estados Unidos no se instauraron actividades para extraer rentas, sino que su principal actividad económica fue la agricultura. La Guerra Civil de 1861. La guerra civil reorganizó el poder y eliminó completamente la esclavitud. Según Engelmann, los industriales norteños subieron al poder y adoptaron políticas para unificar los mercados internos, promover el comercio y estimular la industrialización norteamericana. La expansión de frontera. La expansión de frontera ayuda a configurar instituciones, promoviendo el liberalismo con énfasis en el poder legislativo. Además, aumentó la productividad del trabajo. El excepcionalismo norteamericano. Desde el proceso de expansión de fronteras se establecieron algunos rasgos culturales que aportaron al desarrollo económico, por ejemplo, el individualismo, la ética del trabajo duro, los ideales democráticos y la búsqueda de igualdad, pero sin redistribución. La industrialización. La industrialización produjo un cambio hacia la economía industrial. Gracias a ella se redujeron los costos de producción al aumentar la productividad por trabajador. Se instauraron las patentes, se reguló el sistema financiero, entre otros efectos. Ahora pasaremos a hablar de Europa. Las razones por las cuales este continente ha tenido un gran crecimiento económico son las instituciones inclusivas establecidas, su adaptabilidad frente a coyunturas críticas, el capitalismo y la revolución industrial. Después de largas épocas de servidumbre, instituciones extractivas y muchas coyunturas críticas, como la peste bubónica, la expansión del comercio intercontinental del Atlántico y la Revolución Gloriosa, se instauraron nuevas instituciones que potenciaron el crecimiento económico. Todas las coyunturas pusieron a Europa en situaciones desafiantes, pero que al final superaron y usaron a su favor para crecer económicamente. Se dieron muchos cambios institucionales, por ejemplo, según Mokyr, las políticas fiscales fueron claves para el desarrollo económico. Asimismo, según Weber, el protestantismo y el espíritu capitalista transformaron el enfoque de la actividad económica. Este se basaba en la propiedad privada y el trabajo asalariado, que era más dinámico, innovador y en constante cambio, lo que produjo un crecimiento económico acelerado. Todos los cambios institucionales permitieron el desarrollo de instituciones económicas inclusivas que promovieron la revolución industrial. La revolución trajo grandes avances tecnológicos, expandió el comercio europeo mediante exportaciones, aumentó el conocimiento de frontera de la sociedad y contribuyó significativamente al crecimiento de Europa. Ahora daremos paso a la segunda parte de este capítulo, donde hablaremos por qué China ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años y por qué África e India se han quedado atrás y han tenido un crecimiento lento. China es un caso excepcional de cómo instituciones extractivas pueden lograr un gran crecimiento económico. Pero antes de explicar los cambios institucionales, remontémonos a años pasados, donde China se caracterizó por un cambio constante de dinastías despóticas. Durante muchos años, China vivió en una disputa entre dinastías legalistas y confucianistas, hasta el declive de la dinastía Qing en 1912. Después de muchas rebeliones, guerras del opio y un crecimiento económico precario, el imperialismo chino terminó y se dio paso a lo que se conocería como la República de China hasta 1946. Luego de varios intentos y después de una guerra civil que duró 5 años, en 1949 todo cambió y el Partido Comunista subió al poder con Mao Tse-tung. En un primer momento, el modelo comunista afectó negativamente la economía. Sin embargo, después de la muerte de Mao, las políticas de colectivización de la agricultura, la planificación centralizada de la industria pesada y el gran salto adelante potenciaron la economía. Gracias a las exportaciones, China se convirtió en una economía más abierta, pero seguía siendo principalmente una economía agrícola. El giro de 180 grados se dio en la época de los 70s, cuando Deng Xiaoping subió al poder de la República Popular China. Este nuevo presidente rehizo la economía china, buscando más inversión extranjera, creando zonas francas, aumentando la productividad de las empresas privadas, pero especialmente impulsando las exportaciones y el comercio internacional, a pesar de tener instituciones extractivas y un régimen totalitario. Por otro lado, en los casos de India y África ha sucedido todo lo contrario.
En India, los principales factores que explican el rezago económico son el sistema de castas y el declive de las exportaciones textiles en el siglo XIX. En primera instancia, según Acemoglu y Robinson, en el pasado las castas eran el principal determinante del desarrollo de una persona. Estas dependían de la familia donde se naciera, y por más de que se quisiera era imposible cambiar de casta. Este era un sistema que propiciaba la desigualdad y desincentivaba la innovación y la competencia económica, pues la meritocracia no se tenía en cuenta. Este sistema de castas desapareció, pero quedó enraizado en la cultura de los indios. Por ende, a lo largo de su historia, India ha tenido un bajo crecimiento económico, condicionado por su cultura que no lo promueve. Aparte de este factor cultural, en segunda instancia, según Roy y Rielo, el declive de las exportaciones en el siglo XIX también afectó el desempeño económico de la India. Tras el declive de las exportaciones textiles indias frente a los textiles más baratos de la moderna industria algodonera, India cambió de un sistema de textiles a un sistema de agricultura. India se convirtió en el principal productor de trigo, arroz, azúcar, algodón y tabaco. Sin embargo, esto no fue para nada conveniente, pues según Roy y Rielo, la especialización en la producción agrícola puede afectar negativamente el desarrollo económico. Precisamente, esto fue lo que ocurrió en India, y su desempeño económico lo demuestra. En África, los factores que explican su mal desempeño económico son el comercio de esclavos, el colonialismo y todas las instituciones extractivas y despóticas que se dieron. Uno de los múltiples efectos que dejó el comercio de esclavos se dio en materia de instituciones nacionales, pues el comercio disminuyó la capacidad estatal y deterioró la calidad de las instituciones, lo que indirectamente contribuyó a un mal y casi nulo crecimiento económico. Según Nunn, si no se hubiera producido el comercio de esclavos, África no sería la región más subdesarrollada del mundo y tendría un nivel de desarrollo similar al de América Latina y Asia. Asimismo, según Heldring y Robinson, el colonialismo y el despotismo llevó a la creación de gobiernos autocráticos, con instituciones extractivas y poco interés en el crecimiento económico. Un ejemplo de esto fueron las juntas agrícolas de comercialización, que retrasaron la industrialización. Por último, un factor adicional que es importante incluir es el factor geográfico, pues según Diamond, el eje vertical en el que se encuentra África y la escasez de animales y plantas domesticables pueden explicar parte de los rezagos económicos de este continente. A raíz de estos factores, África hoy tiene grandes problemas económicos, políticos y sociales, entre ellos la presencia de conflictos armados frecuentes, un gran fraccionamiento étnico, deterioro de las instituciones legales y políticas, cultura de desconfianza, grandes tasas de pobreza y un bajo suministro de bienes públicos. Bueno, y con esto terminamos el capítulo de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que continúe con la búsqueda de más respuestas. Para esto, lo invito a preguntarse, ¿qué cree que pasará con la economía en el futuro? ¿Continuarán las trayectorias? ¿Qué nuevos factores cambiarán el comportamiento económico? Para esto y más, continúe viendo History Channel.